comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Torá, cuyo nombre es... Ajá, y significa... Y llamo. Muy bien. Y en esta porción que estudiamos, y en este libro como tal sabemos que hay temas que son los temas principales de este libro. En esta porción aparecieron algunos temas respecto a qué, hermanos, que estuvimos estudiando. Las ofrendas. Okay. Sacrificios, así es. Entonces, básicamente este es un libro donde aparecen Vaikra en hebreo es Levítico, como lo conocemos en el español, y en este libro, durante todo el libro vamos a ver las leyes respecto a los sacrificios, las ofrendas y todo lo que se hacía para el servicio del Eterno dentro del santuario. Y bueno, vamos a dar lectura entonces a la porción de la Haftará para tratar de encontrar una conexión con la Parashá. Entonces, para quienes nos están acompañando quizá por primeras veces, en esta clase lo que hacemos es que nosotros durante toda la semana estudiamos un pasaje determinado de las Escrituras. Como dijimos, el que estudiamos esta semana se encuentra en los primeros capítulos del libro de Levítico. Y aquí hacemos una conexión, tratamos de encontrar una relación con otro pasaje, pero que se encuentra en la sección de los profetas que está en la Biblia. Entonces, en la Biblia tenemos varias secciones. La que estudiamos durante toda la semana se encuentra dentro de los primeros 5 libros, y la que estudiamos en esta clase está en otra sección que son los profetas. Entonces, el profeta que nos corresponde estudiar hoy y que ya hemos estudiado es Isaías. Y vamos a ver cómo podemos conectar eso que estudiamos durante toda la semana con este pasaje, estos versículos que les acabo de mencionar. Entonces vamos a realizar la lectura. Vamos a empezar aquí con Keila y vamos a realizar una lectura fuerte, clara, respetando los signos de puntuación y atentos con el versículo que sigue, ¿ok? Para no perder la continuidad. Entonces... ¿ya tienen ahí sus Biblias abiertas para que puedan participar? Sí. Bueno, entonces, a ver, voy a esperar a los que faltan porque no quiero que cuál sigue, que me toca a mí. ¿Okay? Pues bueno, vamos. 43-21. Sí. Ya. Este pueblo que he escogido para mí, él beberá. Tú no me has invocado, Jacob, porque te has fatigado de mí, Israel. No me has traído tus ovejas en holocausto, ni me has honrado con tus sacrificios. No te obligué yo a servirme con oblación, ni te he fatigado a causa del incienso. No me has comprado caña aromática por dinero, ni me saciaste por el cebo de tu sacrificio. Más bien, tú me abrumaste con tus pecados, me fatigaste por tus iniquidades. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si tienes algo contra mí, ven a discutir conmigo. Preséntame tus razones, a ver si eres inocente. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos los líderes quebrantaron mis leyes. Los príncipes han profanado mis lugares, Kadoshim. Entregué a Jacob a los enemigos para destrucción, y a Israel a escarnio. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien eres fiel. Así dijo Yahweh tu Hacedor, tu Creador, que te ha ayudado desde que naciste. No temas ni
y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El uno dirá, yo pertenezco al Señor, y el otro se pondrá a sí mismo el nombre de Jacob. Otro se escribirá en la mano, soy del Señor, y añadirá a su nombre el de Israel. Así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, el único Dios que existe soy yo. ¿Y quién hay como yo, el clave para que lo anuncie y me lo presente? Desde que asigné al pueblo de hace mucho tiempo, anuncien ellos por su parte tanto las cosas que vienen como las cosas que han de entrar. No estén ustedes en pavor y no se atolonren. No he hecho que desde aquel tiempo en adelante tú individualmente oigas y no lo he anunciado. Y ustedes son mis testigos. ¿Existe Dios fuera de mí? No, no hay roca. No he reconocido a ninguno. Los hacedores de ídolos todos son vanidad. Sus atesoramientos nada valen y serán avergonzados. ¿Quién es aquel que ha formado un dios o fundido una escultura que para nada sirve? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero con su herramienta lo trabaja sobre las brasas y le da forma con el martillo, trabajando con la fuerza de su brazo. Si le da hambre, le faltan las fuerzas. Si no bebe agua, desfallece. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Luego coloca en la casa la piedra de madera que cortó en el bosque, la cual la lluvia había hecho crecer. 15. Sirven ellos para que la gente haga fuego, echan mano de ellos para calentarse, o encienden lumbre para cocer pan, o hacen un dios el que se adora, un ídolo para inclinarse ante él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. De lo que sobra hace un, él se postra ante este, le ora y le dice, sálvame porque tú eres mi él. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para hacer la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. El pobre que incluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Recuerda estos asuntos, oh Jacob y Israel, porque ustedes son mis siervos. Yo te formé, tú eres siervo mío, Israel, no te olvides. Yo les dije como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hasta el 23. Amamos cielo porque ahora todo, grita fuerte por profundidades de la tierra. Prorrumpan en cánticos, oh montañas, el bosque y todos sus árboles, porque Yahweh ha redimido a Jacob, se ha glorificado mediante Israel. Muy bien. Bueno, así acabamos de hacer la lectura grupal de este pasaje. Y bueno, como ya dijimos, durante la semana estuvimos estudiando las leyes respecto a sacrificios, holocaustos,
Y entonces ahora, con esto que acabamos de leer a simple vista, quizás ya algunos de ustedes lograron encontrar una conexión. Por ejemplo, ¿cuál sería un tema en común? Algo que se haya mencionado ahí, alguna palabra que estuvimos estudiando durante la semana. Sacrificios, holocaustos. Entonces ahí está la conexión inicial. Pero bueno, vamos a aprender un poquito más haciendo algunas otras preguntas y comentarios. Y bueno, para eso me gustaría preguntarles, y levante su mano quien quiera contestar, ¿en qué tiempo de la historia de Israel, en qué etapa fue que Isaías profetizó? ¿Recuerdan qué era lo que estaba sucediendo dentro de la historia de Israel? ¿Quién quiere contestar? Levante su mano. Porque ya lo hemos estudiado varias veces. ¿Sí, hermano Lugo? Antes del exilio a Babilonia. ¿Perdón? Antes del exilio a Babilonia. Ah, bueno, ya había ocurrido el exilio. Parece que... ¿No? ¿No? Ah, ya vi la cara como que... Bueno, durante esa etapa, ¿no? Cuando iban a ser exiliados. Ok, sí. Ajá. ¿Sí? Bueno, cuando iban a ser exiliados y... bueno... No, por los babilonios. Sí. Ajá. Por el exilio a Babilonia. Entonces, este es el tiempo, ¿verdad? El tiempo del exilio, y esto es importante pues para poder entender qué era lo que estaba sucediendo con ellos. El tema del exilio, aunque es bueno, para los que no saben qué es el exilio, era cuando otros pueblos venían y conquistaban pues de alguna manera a Israel, a quienes vivían ahí, y los llevaban los desterraban y los llevaban cautivos a otros lugares, ¿no? Y en aquellos lugares se convertían en sus esclavos o tenían que vivir bajo sus leyes, pero pues ellos no podían seguir lo hacían pues a modo de de convertirlos en sus esclavos, de tenerlos bajo su dominio, de a veces tratar de robarles su identidad. Entonces es lo que estaba ocurriendo en este tiempo en Israel. Entonces estas palabras que el profeta está pronunciando, que acabamos de leer, normalmente las profecías pues son... muchas veces traen juicios, advertencias en contra del pueblo de cosas que ellos a veces tenían que dejar de hacer o que tenían que hacer, cosas que tenían que corregir. Y en este caso vemos que las correcciones principales o las acusaciones que se están haciendo aquí a través del profeta son respecto a dos temas. El primero es, si pusieron atención, la primera acusación es respecto a ¿qué? ¿A qué, perdón? Bueno, esa es la segunda, pero en la primera parte habla acerca de las ofrendas. Ajá. No me has traído tus ofrendas quemadas. Ok. Entonces ahí la primera acusación es que Israel estaba fallando en lo que se refiere a las ofrendas que se tenían que hacer. Entonces vamos a recordar o vamos a estar aprendiendo cuando estemos avanzando en el estudio de Levítico. Vamos a aprender que había pues distintos tipos de ofrendas. Recuerden que a veces cuando las palabras se traducen al español pudieran perder un poquito el sentido, pero ya habíamos hablado acerca de esta palabra. Las palabras que se traducen como sacrificios o como holocaustos, realmente la palabra hebrea, ¿alguien recuerda cuál es? Korbanot, muy bien, las korbanot. Y esta palabra hebrea se puede traducir más bien como ¿qué, hermanos? ¿Cuál sería una traducción más adecuada al español?
en lugar de sacrificios o de holocaustos o de... Ofrenda apartada. No. Acercamientos. Como religión. Acercamiento sería una palabra mucho más adecuada al español porque la palabra korbanot viene de la raíz o del verbo que significa acercar. O, por ejemplo, de la misma raíz es la palabra karok, que significa cercano. Entonces, por eso muchos dicen debería traducirse más bien como acercamientos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, el hecho de que los israelitas tuvieran que ir y hacer el sacrificio de un animalito o presentar una ofrenda de otro tipo, de harina, de grano o un ave, para algunos nos puede parecer como que no entendemos precisamente cuál era el propósito o de qué se trataba. Yo les comentaba la vez pasada que leía un estudio que pues a veces nosotros podemos tener una idea equivocada porque en aquellos días había otros dioses paganos o religiones paganas que demandaban sacrificios no solamente de animales, sino también de humanos, cosas así, ¿no? Pero todo eso, cuando se hacía para dioses paganos, era como con el propósito de apaciguar la ira de esos dioses. Entonces, pues, podemos tener ideas equivocadas de cuál era el propósito de esas ofrendas que se presentaban. Entonces, es importante recordar que desde que vamos a la palabra original, la traducción más correcta sería acercamientos. Y que, como veíamos hace rato, el Eterno no necesitaba que le llevaran pues ni animales ni nada de eso para sentirse de alguna manera o porque los necesitara, como vimos ahí en el Salmo, si tuviera hambre o algo así, sino más bien era una forma que el Eterno estaba proveyendo para beneficio de los israelitas mismos. ¿Cómo? Bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero era pues para beneficio de ellos. Y es la manera en la que ellos se iban a acercar o iban a tratar de acercarse al Eterno. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, es importante recordar que korbanot se podría traducir mucho mejor como acercamientos, que viene del verbo acercarse o de palabras como cercano en el hebreo. Eso pues tenerlo bien presente, ¿ok? Bueno, ahora bien, el Eterno les está reclamando aquí que habían dejado de hacer estas cosas. Y también es importante recordar, como les decía, que había distintos tipos de ofrendas. Una ofrenda, por ejemplo, la primera que menciona el libro de Levítico es la ofrenda quemada. Así es. Esto consistía en llevar un animalito o un ave y esta tenía que consumirse por completo. ¿Okay? Esta ofrenda era voluntaria. Y después había otra ofrenda que que también era voluntaria, pero era más bien una ofrenda de harina y aceite. Tenían pues prácticamente el mismo propósito que la ofrenda quemada, pero esta la hacía una persona que no tenía la posibilidad económica de presentar ni un animalito ni un ave. Entonces el Eterno le decía, bueno, puedes presentar una ofrenda de harina y aceite, porque era una persona pues pobre, ¿verdad? Entonces, y también era una ofrenda voluntaria. De estas ofrendas, la persona que las llevaba no tenía derecho a comer nada de lo que estaba llevando. Y de aquí ya aprendemos algo, porque el Eterno estaba proveyendo opciones para todos, incluso para quien no tenía la posibilidad de llevar un animal. Incluso esta ofrenda, la que es la de harina y aceite, en hebreo se llama minjá, que significa regalo. Entonces, una persona pobre también podía hacerle un regalo al Eterno, o el Eterno lo miraba así, de esta manera. Y era igual de valioso que una persona que presentaba un animalito o un ave. Todas voluntarias, se quemaba por completo y también, pues, era, por ejemplo, no sé, si tú habías
faltado a un mandamiento, pero como para un nivel más así, más, o habías escuchado algo que no debías, como que con ese propósito la llevaban, pero voluntaria, no precisamente que el Eterno te ordenara que tuvieras que hacerlo. Después estaba la ofrenda de paz, y esta era una ofrenda que la llevabas cuando tú querías compartir como que una comida con el Eterno, porque ahí sí tú podías comer, tú podías participar de ello. Y después estaban las ofrendas, las que nos faltan son por, ¿alguien las conoce? Por el pecado, de pecado y de iniquidad. Esas las tenías que presentar, esas ya no eran voluntarias, esa era sí o sí cuando hubieras cometido pecado. Entonces ya hablamos ahí de la palabra, de Corbanot, y también hablamos de los tipos de ofrendas. Esto ya no lo vamos a aprender, ya no se nos va a olvidar. ¿Ok? Las ofrendas quemadas, la ofrenda de paz y las ofrendas por el pecado. Y culpa, ajá. O pecado, iniquidad también se puede traducir sus nombres. ¿Ok? Ahí tenemos las ofrendas. Entonces, todo esto se tenía que hacer. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué había detrás o qué debía de haber detrás de una persona que presentaba este tipo de ofrendas? Vamos a analizarlas. El hecho de que tú llevaras un animalito y que vieras o lo vieras consumirse, por ejemplo, ¿qué creen que pasaba en ese momento? Traten de meterse en el papel y que ustedes van a llevar ahí a presentar su animalito y van a presenciar cómo un animalito es quemado hasta ser consumido. En ese momento, ¿qué creen que pasaría por su mente? ¿Qué propósito podría tener el presenciar eso que ocurría ahí? Arrepentimiento, ¿no? Que por tu desobediencia, por tu pecado, alguien va a morir por tu culpa. Ok, bueno, esas son las ofrendas de pecado, pues sí, lo veías quemar. Porque por ejemplo, las primeras que les digo que eran voluntarias, por ejemplo, la que era la de harina o la que se quemaba el animalito, esa era, por ejemplo, a lo mejor si tú habías presenciado que alguien más había hecho algo, llevabas esa ofrenda. Pues ahí tú no tenías como que ninguna culpa, tú no habías faltado, pero pues habías visto a lo mejor algo, entonces tú voluntariamente la llevabas. Pero como dice la hermana, pues te podía llevar al arrepentimiento, el ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué más? ¿Sí, hermana? Pues, sí, yo lo veo desde el punto de vista social, el Eterno nos diseñó de una manera para socializar, y esto se puede ver desde ahí hasta ahorita, de cuando yo conozco a alguien o quiero quedar bien con alguien, lo primero que hace es invitar a comer. Hace una carne asada, comes, comparte el pan. El propósito de las fiestas, Pablo lo dice en Corintios, creo, que si tienen hambre, comen en tu casa y luego vete a la fiesta. El propósito de la fiesta no es comer, no es saciar tu hambre, sino es un momento de intimidad con los hermanos. Entonces, para mí, cualquier ofrenda creo que se puede ver desde el mismo punto de vista. La de paz es como, la que decía mi hijo, la de paz es como comer con Dios. Es de que Dios te invita a comer, vamos a comer y saltamos de borrito, ¿no? O pan, lo que sea. Y cada uno de las ofrendas se puede ver ese punto. Yo cuando ofendo a alguien, normalmente yo arrepentido quiero quedar bien, entonces, ¿qué hago? Darlo algo y le hago entender que es importante. Y creo que ahí es lo que tiene que ver con la ofrenda propiamente llamada. Por ejemplo, no sé, compro algo a alguien que no sé si lo va a usar o va a tirar, y yo estoy dispuesto a gastar a esa persona para que me perdone. Entonces, creo que cada sacrificio tiene que ver con relaciones humanas, formas de comportamiento. Cuando Dios nos recrimina, ya no quiero eso, es porque pervertimos esa relación. Es lo mismo que yo me paro el tránsito y yo le doy un moche en lugar de pagar una multa. Estoy permitiendo lo que Dios diseñó para acercarnos a Él o acercarnos entre nosotros. Muy bien. Eso es lo básico que yo, fuera de la religión, es lo más básico que se me ocurre. Muchas gracias, hermano. Entonces, acuérdense, dijimos que estaba la que era que se traduce como holocausto, donde se quemaba el animalito y todo, que esa era voluntaria, tú la llevabas, y pues, como dicen, implicaba obviamente el estar dispuesto a dar algo
ya sea que en el caso de quienes llevaban el animal o el ave, pues te estás desprendiendo de algo, ¿no? Como dice el hermano, estás dispuesto a compartir algo porque es voluntaria, el Eterno no te la está exigiendo, tú la estás llevando de manera voluntaria porque así deseas hacerlo, ¿no? Y en el caso de que les digo, cuando una persona era pobre, incluso el Eterno pues también valoraba mucho esto porque la harina y el aceite también eran parte de la alimentación de esa persona, servían para hacerse pues pan o su comida, y es incluso podría ser que una persona que llegaba al punto de llevar eso era porque realmente era lo único que tenía, porque no tenía ningún otro animal, porque iba a comer precisamente harina y aceite. Entonces era lo más básico que tú necesitabas en tu cocina para poder preparar algún alimento, la harina y el aceite. Eran los elementos más importantes y básicos. Entonces cuando llevaban eso, pues estaban desprendiendo, estaban haciendo un regalo, y que a lo mejor ellos pues se estaban dejando de comer un panecito, vamos a decir, ese día, por presentarle eso a Eterno de manera voluntaria. Otra vez, nadie se lo estaba exigiendo. A veces nosotros tenemos problema para dar lo que tenemos que hacer y nos tienen que estar diciendo, ¿no? Y eso ellos lo llevaban por iniciativa propia. Entonces, ahí hay, obviamente, agradecimiento, sacrificio, disposición de dar, sobre todo hay reconocimiento, hermanos, porque si ellos llevaban eso, esa ofrenda, estaban reconociendo al Eterno pues como su Dios, ¿no? El merecedor de esto que estaban llevando. En el caso, como dice el hermano, del querer compartir una comida con el Eterno, donde tú sí podías ahí participar, pues también igual hay ese deseo de acercarte a Dios, y como dicen, la forma más, no sé, una forma de intimidad es cuando invitas a comer a alguien a tu casa y pasan momentos ahí a la mesa, sentados, comiendo, pues es algo que haces con tus amigos, ¿no? Personas que aprecias, que les preparas algo, que les cocinas algo, y entonces imagínense hacerlo de alguna manera para el Eterno. Era una manera en la que tú pues te sentías más cercano al Eterno. Obviamente al ver que un animalito se consumía, pues eso te llevaba, como ya dijeron también, a la reflexión. Nosotros somos visuales, el ser humano aprende a través de lo que ve, entonces de alguna manera pues el Eterno nos da siempre elementos físicos que nos den una enseñanza espiritual. Entonces lo que ocurría ahí con los animalitos y que se consumían, y que tú tuvieras que verlo y estar pensando todo el tiempo pues que el Eterno te libraba de a lo mejor de un castigo, y eso ocurría ahí. O sea, sí reflexionabas mucho, yo creo que en esos momentos. ¿Sí, Iván? Es que iba a comentarle que es que también es una forma de que te sensibilices ante este tipo de cosas, porque es muy común la gente de campo, cuando pues tiene que sacrificar sus animalitos para comer ellos, muchas veces como que como le quitan la sensibilidad, o sea, como que ya no les importa tanto eso, y nosotros los seres humanos tendemos a humanizar a los animales, como que tenemos como que esa cierta sensación de que también es una vida, pero es como que en el momento que comienza a chillar y cosas así, es como que a mucha gente como que se da para atrás, porque es como que le estoy haciendo un daño y voy a matarlo, pero es como que, no sé, es como que en ese sentido es como que te tienes que sensibilizar antes de que pues es una pérdida que quieras o no se tiene que hacer para cubrir tu pecado, como fue al principio con Adán y Eva, cuando murieron animalitos para hacerle pieles, ¿sí? Entonces en ese sentido es como que volver a sensibilizarte de que pues las consecuencias de tu pecado, por muy grande o pequeño que sea, tienes que tener esa sensibilidad. Y lo malo es que muchas veces, quiero suponer, por el tema de los sacrificios, es que llega un punto donde el pueblo ya no tiene sensibilidad, como que hacen los sacrificios, pero es como que ni les duele, ni haces como que hago esto y es como pagar una multa, bueno, pago la multa y ya se acabó. Y es algo que pues el Eterno, no tanto por hacerlo, sino como que te sensibilices, así como dijo el hermano, o sea, que te acerques más, o sea, que es un momento como muy íntimo en donde tienes que
vaya sí, reflexionar al respecto, no tanto sobre el sacrificio en sí, sino lo que lo que haces tú, porque Sí. al final el propósito de ver todo el proceso de sacrificio es para hacer eso. Sí, entonces había muchas cosas que aprendían las personas que presentaban sus ofrendas y sus sacrificios, y todo era para beneficio, para enseñanza de los israelitas, ¿verdad? No era para, pues en sí para el Eterno, sino para que ellos siguieran, pues sí, aprendiendo a través de esto que hacían. Y como dijimos, al profeta le toca vivir en este tiempo del exilio y de que el Eterno les enviaba advertencias, porque ellos estaban, vamos a decir, el exilio fue una consecuencia de algo que ya venía ocurriendo. O sea, el exilio los alejó físicamente de su tierra, pero ellos ya estaban alejados espiritualmente, ellos ya estaban, sus corazones estaban lejos del Eterno, y el resultado de eso es lo que vemos aquí, que ya no presentaban sus ofrendas, que ya no presentaban sus sacrificios, que esto ya no era importante para ellos. Entonces, una persona que ya no hacía esto era porque estaba alejada del Eterno, su mente y su corazón ya estaban lejos de él. Entonces, cuando nosotros estamos así alejados, pues obviamente ya no lo vamos a mostrar en nuestros actos. Y aquí vemos pues esto que el Eterno les hace, diciéndoles como, ustedes, sus corazones ya están lejos de mí. Y entonces el Eterno les está aquí haciendo pues pronunciando esta palabra de que no me trajiste los animales, no me has honrado con tus sacrificios, no me has presentado tus ofrendas, no porque el Eterno necesitara eso, sino porque ellos lo necesitaban para volver a acercarse al Eterno, porque a través de eso es que ellos otra vez iban a convertir al Eterno en su prioridad y lo iban a reconocer, que tenían que presentarle estas cosas porque Él es el único Elohim verdadero, y le iban a ser agradecidos, y iban a querer tener ese deseo de pasar tiempo con Él, y iban a querer estar pues limpios y no estar teniendo que ir a presentar animales con tanta regularidad. O sea, todas las enseñanzas eran para el pueblo en sí. Y el hecho de que ya no lo estuvieran haciendo solamente reflejaba pues la situación espiritual en la que el pueblo se encontraba. Entonces, con todo esto nosotros podemos aprender y reflexionar que si quizá ya no hemos dejado de hacer ciertas cosas, es porque ya estamos a lo mejor en cierto exilio espiritual. Y siempre es bueno reflexionar sobre qué tan cercanos o qué tan lejos del Eterno estamos ahora mismo, y pues qué podemos hacer para acercarnos a Él. Y bueno, el Eterno les había provisto de esto. Y otra cosa, como decíamos hace rato, que el Eterno también aquí los confronta, es respecto a qué tema, hermanos. Uno era las ofrendas y el otro era la idolatría, el pecado de idolatría. Otra cosa que solamente reflejaba la situación espiritual en la que se encontraban, y es que ellos pues estaban adorando a ídolos. ¿Y qué hay detrás de una persona que fabrica ídolos y los adora? Pues aquí, ¿mande? Vanidad. ¿Por qué vanidad? Sergio, explica tu respuesta. Justifica tu respuesta. Enaltece de que veas cosas que las personas les dan un valor. Okay. Las personas ya no solo ven al ídolo como Dios, sino a ti por fabricar. Bueno. Entonces ya enaltece tu ego y sientes poder de que si yo puedo crear estas cosas, pues también debo de tener esa reverencia, ese respeto que las personas le dan. Ok. Bueno, pues sí, la idolatría está relacionada con la superficialidad, pero más bien porque tu mente ya está tan corrompida que le das la importancia a cosas que no la tienen. ¿Y cómo puedes llegar a ese punto, como dice ahí, de cómo explica todo lo que hacían y que con la madera, y que cómo podían no pensar, estoy adorando a un árbol que yo corté y le di forma?
¿Por qué? Porque se relaciona con la superficialidad. ¿Cuántas veces no hacemos cosas en nuestra vida que a lo mejor le ponemos todo el interés y todas las ganas y todo el tiempo, y a lo mejor si otra persona nos ve, dice, ¿cómo puede ser que le ponga tanto empeño a algo que no vale la pena? Pero pues caemos en eso. Entonces, con eso se relaciona la idolatría. Sabemos nosotros ahorita que nadie se fabrica sus propios ídolos ni nada por el estilo, así como tal, como imágenes, pero ya hemos hablado que hay muchas cosas que le quitan el lugar que al Eterno le corresponde en nuestra vida, y ahí sí le dedicamos recursos, tiempo y esfuerzo y todo, y son cosas muy vanas y muy superficiales. Entonces, con eso se relaciona la idolatría, en ese sentido. Pues el Eterno aquí los está confrontando respecto a ese tema. Otra vez, el hecho que nosotros quizá hagamos esas cosas, que no le demos la importancia a los asuntos del Eterno, que estemos quizá desenfocados o no sé, perdiendo el tiempo en otras cosas o no haciendo lo que nos corresponde, solamente refleja algo que es nuestra situación espiritual, algo que está ahí mal, que no hemos solucionado de raíz, y eso solamente es como la consecuencia, el reflejo de que algo está mal dentro de nosotros y que hay que corregir. Entonces, respecto a estas dos cosas es que el Eterno los confronta, las ofrendas y la idolatría, y son las cosas que hoy en día también nosotros podemos aplicar y cuestionarnos, pues cómo andamos respecto a esto. A reconocer al Eterno, al agradecerle, al obedecerle y a participar en sus planes y enfocarnos en sus planes, en sus proyectos, y no estar quizá pues perdiendo el tiempo en otras cosas a las que el Eterno no nos ha llamado y que pueden pues hacernos que nos desviemos incluso y perdamos el camino. Entonces, esto es lo que el Eterno les confrontó, pero no solamente esto, sino que como en las profecías vemos que siempre a veces después de la advertencia, el Eterno es bueno y misericordioso, y siempre había también una promesa de redención. Y a lo largo de estos versos que estuvimos estudiando, el Eterno pues hace varias promesas de redimir a Israel. O sea, que esto no iba a ocurrir porque sabemos que, bueno, luego el exilio ocurrió, fueron desterrados, incluso llegó al punto que ellos, cuando el rey Ciro promulga el edicto para que ya pudieran regresar, incluso muchos no querían regresar, o sea, tuvieron que darles profecías como que, o sea, regresen a su tierra, porque ya se habían acoplado y acostumbrado tanto a vivir en tierra extranjera y a las formas de vida de esos lugares, que ni siquiera ya anhelaban regresar a su tierra y pues obedecer al Eterno. Entonces nosotros también podemos caer en eso, en acoplarnos y amoldearnos muy bien a pues el mismo Rab Shaul lo dice, no se conformen, o sea, no se adapten, sí se adapten o se acostumbren a este mundo, sino que siempre tenemos que estar tratando de renovarnos y de no perdernos en lo que es pues el mundo, ¿no? Entonces, pues esta era la instrucción desde aquellos días, y muchos en aquellos días querían ni siquiera, querían quedarse allá, así como los israelitas que también en su momento querían regresar a Egipto, ellos también se querían quedar allá en Babilonia, y a lo mejor nosotros también de repente pues nos sentimos más cómodos en el mundo, haciendo las cosas que son del mundo, y no recordamos las palabras que el Eterno les dice aquí a Israel, que son su pueblo, y nosotros formamos parte de ese pueblo, y hay promesas el Eterno enfatiza mucho durante este pasaje el hecho de que Él eligió a Israel, le dio un propósito, como desde los verso 44:2 dice, así dice Yahweh, hacedor tuyo, que te formó desde el vientre. Enfatiza mucho durante esto, también en los últimos versos. De hecho, el último verso es, dice, en los últimos versos, en el 21, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres.
Entonces el Eterno quiere enfatizar que mientras ellos están pues perdiendo el tiempo en la idolatría y no haciendo lo que tienen que hacer, ellos fueron llamados para ser su siervo, para servirle, lo que el pastor nos hablaba hace rato, ¿no? Con todo lo que esto engloba, el tema de ser un servidor y de servir al prójimo y de servir al Eterno. Y les dice otra vez, yo te formé. Y aquí a lo mejor unas versiones pueden variar un poquito. No sé cómo digan otras versiones o si todas digan yo te formé en el verso 21. Hay unas que dicen yo te crié. Te formé. Hay otras que dicen yo te creé, o sea, de crear. Y otras de criar. Pero quería enfatizar que el verbo correcto es formar. Por las que digan formar, esa es la versión correcta. Y aquí, esta palabra formar es como esculpir. De hecho, la palabra hebrea que aparece ahí se le aplica a un alfarero y a la tarea que hace un alfarero. ¿Tú sabes lo que es un alfarero? ¿Saben todos qué es? ¿Sí? A ver, ¿qué hace un alfarero? Es el que forma las vasijas de barro. Ok, moldea y hace figuras a partir de, pues sí, de barro puede ser. Tiene ahí arena, arcilla, ¿no? Y entonces le agrega su agüita y le va dando forma y lo convierte en una pieza. Bueno, esa es la idea que nos quiere dar este pasaje. Porque les digo, unas versiones dicen crear y crear es un poquito distinto porque es como, crear es que aparezcas algo así, ¿no? De la nada. Como lo que hizo el Eterno en el Génesis. Pero formar es la tarea que el Eterno hace con nosotros. Como que fue moldeando. Sí, ya hemos sido creados, pero Él nos sigue formando. Nos va dando forma, sigue trabajando con nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos su barro y Él nos va moldeando. Entonces, pues esto es importante porque también pues nos anima y nos recuerda que el Eterno conoce nuestra condición. Él sabe que pues somos humanos, que a pesar de que Él nos ha elegido como Israel, pues nosotros seguimos batallando muchas veces con cosas que tenemos que seguir trabajando. Es decir, no nos hizo pues ya perfectos y listos y todo desde un principio, no, pero Él aún así nos eligió y trabaja con nosotros y nos moldea para que seamos pues cada vez más aptos, cada vez más útiles en su reino. Entonces pues Él sigue trabajando con nosotros y esto es lo que el Eterno nos recuerda durante todo este pasaje, que Él nos formó, que Él sigue trabajando con cada uno de nosotros, que nos sigue dando la posibilidad de mejorar cada día, de crecer en la obediencia a sus mandamientos y en la parte que nos corresponde. Y bueno, pues esta es la enseñanza breve y práctica que podemos obtener del tema de lo que se refiere a las ofrendas y de la Haftará. Esta clase, pues les digo, a los que no nos acompañan por primera vez, tiene el propósito de llevarnos una reflexión práctica, algo que podamos estar meditando durante la semana, que podamos meditar aquí, de autoevaluarnos y ver qué podemos cambiar, una cosa a la vez quizá, pero qué podemos mejorar para poder obedecer mejor al Eterno. Ese es el propósito. Entonces, de todo este tema, de todas estas leyes, de cosas que a lo mejor pueden parecernos como, ay, eran muchos requisitos y por qué tantas ofrendas y cantidades y animales y muchas leyes, lo más importante es que podamos tratar de obtener una enseñanza de todo eso, una enseñanza práctica. Y bueno, aquí pues ya estuvimos comentando algunas cosas y no sé si alguien tenga un comentario más antes de finalizar, algo que quiera compartir con nosotros. Algo que he estudiado, un dato curioso o un comentario. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Hermano? Bueno, Isaías es el que nos enseña ahí, porque aquí dice la palabra de Dios, dice, siervo mío eres tú, y yo te formé. Es como un lamento porque él dice, no me olvides, o no te olvides de mí, y el último, ¿no? Entonces, eso quiere decir que él nos moldea de acuerdo a lo que necesitamos, a
para servirlo a Él. Y a veces pensamos que nos va la vida mal, nos va bien, pero no sabemos para qué es eso, ¿no? Claro. Tienes que vivir muchos años para que te des cuenta. Y a veces nos hace como Él quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Claro. Y a veces queremos no seguir sus pasos y nos va mal. Hasta que entendemos que debemos darle el mando a Él. Llega el momento en que te das cuenta y dices, no, pues todavía es tu voluntad, yo no puedo evitarlo. Yo tuve muchos años y tenía como estaba mi mamá. Ya cuando me murió mi mamá ya dije, pues de aquí para nacer como fuera. Y desde entonces, hace como 20 o 25 años, he ido tratando de tener. En rato medio mal, en rato bien, pero todo eso me ha formado, me ha dado un carácter. Y en lugar de sentirme más débil, es más fuerte cada vez el área de esto. ¿Pero por qué? Por la bondad de Dios, primeramente. Es una forma de ver las cosas. También en hacer ídolos, pues, yo lo he visto con la gente, por ejemplo, ahora que adoran a la Virgen María, adoran a los santos y demás cosas. Yo les digo que le vean Isaías. Y ya, perdón, y no puedo verme ahí porque miren, no te metas con mi Virgen, con ella no te metas. Y me quedo yo, bueno, sigue. Es una reflexión nada más. Ok, hermano, gracias. ¿Alguien más? Para la cuestión de las ofrendas, que a Dios no le importa la cantidad que tú des, que Él como quiera la va a tomar igual, en lo que importa es la disposición que tú traes para dar, que quieres participar para el reino. Y para Dios yo creo, ¿verdad?, que es igual de importante que da pesos o 50 o 10, como la mujer que dio todo lo que tenía, que era una monedita nada más, pero el chiste es con la intención que la estás dando, no decir, voy a dar porque me falta y quiero que me dé mucho, como te lo venden ahorita, ¿no?, de que da para que Dios te dé el doble. Como es dar, agradecer y reconocer que este vino de Dios, y si yo doy lo último que tengo, yo sé que no me va a faltar porque yo estoy en contacto con Él y Él me va a seguir supliendo. Es que a veces pensamos, no, es que yo no tengo, y no, pues para 10 pesos mejor no doy nada. Pues no, da lo que tengas, pero que tu corazón esté dispuesto a obedecer. Más que aquí lo que les decía hace rato el pastor, ¿verdad? Era, hace rato comentaba que para qué das sacrificios cuando no estás obedeciendo, pero el dar 10 pesos es un acto de obediencia tuyo. Dices que lo que tengo voy a obedecer porque tengo que ofrendar lo que traiga. Y a veces nos limitamos porque si es que es poquito, mejor no doy. Muy bien, hermana, gracias. ¿Alguien más? Y por último, bueno, en cuanto al Corbanot, ofrendas, ¿verdad? Para mí, más que gracias, Corbanot, ofrendas, ¿verdad? Son lo que hacemos ahora los católicos nos pegamos mucho a la religión, ¿verdad? Pero nunca analizamos la palabra religión, que significa volver a unir, volver a juntar. Las ofrendas eran para eso, para la gente que pecaba, ya sea voluntariamente o involuntariamente, o por paz o por agradecimiento, era por volver a unirnos. Ahora todos tenemos la Biblia, es con lo que nos unimos a Dios. Por eso se llama religión. Sí, de la palabra reunir, religar. Para mí eso es por valor. Las ofrendas son para eso, para volvernos a Dios. Ok. Bueno, nada más como un comentario, las corbanos no eran para pecados, expiar pecados de muerte. Para eso no aplicaba. Generalmente era para pecados que habías cometido, ¿sí? Pues involuntariamente, por error o otras cuestiones, pero no para pecados. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? ¿Pastor? Para leer la bendición final. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces ya leímos la bendición antes de iniciar y el pastor nos va a compartir la bendición final. Ok, perfecto. Con eso cerramos. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones, Dios fiel que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu pronto y en nuestros días.
Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David, tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Amén. Amén. Muy bien. Amén, amén. Con esto concluimos y bueno, pues recuerden, hermanos, que aunque hoy en día aún estamos en el exilio, debemos de recordar que nosotros somos parte de Israel, el propósito de Israel, y que no nos pase como a aquella generación. Bueno, hay que tratar de mejorar en todos estos aspectos. Bueno, pues Shabbat Shalom para los hermanos que estuvieron acompañándonos. Nos vemos en unos momentos más en la siguiente clase. Shalom para la hermana Ketita, que estuvo por aquí. Creo que es la única que veo. Amén, amén. Ok, hermana. Bye.